Somos el equipo Tralalero Tralalá y esta es nuestra presentación de la evidencia 3. Actualmente hemos cursado materias como artefactos, documentación, donde relacionamos ciertas metodologías que hemos visto en esta materia a la hora de realizar proyectos como el diseño de productos o al realizar videos, ya que tenemos que seguir una metodología donde empezamos con investigar, luego definir qué es lo que vamos a hacer en nuestro proyecto y luego cómo lo vamos a desarrollar y al final cómo lo vamos a entregar. Y el proyecto que estamos viendo actualmente es crear un artículo a partir de cuero o madera en algunos casos. En el caso de este proyecto, estamos utilizando metodología doble diamante, donde empezamos primero investigando cuáles son las posibilidades que tiene el material, qué se puede llegar a hacer, qué no se puede llegar a hacer, para luego pasar a definir qué producto vamos a hacer, qué es lo que vamos a realizar. Por ejemplo, en nuestro caso estamos haciendo un arnés para perros, en otros casos están haciendo como un mielero para la cocina y cosas así. Entonces, cuando ya definimos el producto, pasamos a la parte de desarrollar, donde realizamos planos, vistas, renders, para luego pasar a la parte de entregar, donde ya hacemos un prototipo final. En documentación, por ejemplo, empezamos definiendo qué íbamos a grabar. Por ejemplo, en uno de los proyectos que estamos haciendo es contar el ciclo de uso de un producto. Luego, después de tener como la historia base, pasamos a un guión técnico, que es donde ya definimos qué es lo que vamos a grabar, para luego ahora sí pasar al proceso de producción, donde ya desarrollamos todo el proyecto y por último ya la postproducción y ya el entregado final. Sí, yo opino que a veces algunas metodologías no se pueden usar, ya que algunas son como más prácticas, que se enfocan más en lo que van a hacer, y otras se reparten más en diseño, no tanto enfocado en lo práctico. También es que hay unas metodologías las cuales no son para todos, más bien por el hecho de que algunas funcionan en poco tiempo, otras necesitan más tiempo de realizarse, y ya que también algunas de ellas dependen del proceso de las personas, ya que si no se determina un paso no pueden continuar el siguiente. Con lo de la crítica de modelos, yo también estoy de acuerdo con mi compañero, porque muchas son trabajo en equipo. El trabajo que se haga, de que cómo avanzas y cómo se lleva todo el proceso, depende enteramente del equipo. Y pues aquí, aunque eliges el equipo o aunque sea al azar, nunca sabes cómo va a trabajar, cómo va a llevar el proceso, si esa teoría funciona o no. A veces no funcionan por más que intentes, pero pues depende enteramente de las personas con las que trabajes. También retomando de lo que dijo mi compañera Mónica, no es tanto que hay ciertas metodologías que no se pueden usar, sino es que hay que saber cuál usar y cuándo no usarla, porque muchas veces se quieren ir por la primera metodología que ven, pero ni siquiera saben cómo aplicarla o no, ni siquiera tiene que ver con lo que estamos desarrollando. Es muy importante entender y comprender cuál es el proceso que se realiza en la metodología, porque muchas veces se parecen, pero el enfoque es diferente. A veces se enfocan más en la parte estética, a veces más en la funcionalidad, a veces para diferentes ámbitos. Y también algo muy importante es, a la hora de definir una metodología, saber cómo se va a repartir en un equipo, porque cada paso, cada proceso, cada etapa, no siempre todos pueden llegar a aportar, porque unos son mejores en ciertas cosas, otros son mejores en otras cosas. Entonces hay que ver cómo podemos definir qué es lo que va a hacer cada quien y para que uno no se queden sin hacer nada, porque muchas veces toca que un equipo por andar haciendo un proyecto sin definir qué metodología están haciendo, no saben qué hacer. Yo siento que es algo muy importante entender qué es la metodología, qué es lo que estamos haciendo. Y también es importante saber trabajar con las metodologías, porque muchas veces queremos empezar a hacer el proyecto sin antes haber definido una metodología tenemos que saber que al escoger la metodología tenemos que empezar el proyecto con la metodología que utilizamos, no antes,
porque si no, no estaríamos aplicando el proceso correcto de una metodología para llegar a una solución. Sí, eso que es muy importante porque muchas veces empiezan por el diseño del producto antes de definir una metodología y es como que estás diseñando un producto sin siquiera saber lo que se está haciendo, ni siquiera sabes si ya existe, ni ya hay algo parecido. Y es confuso y terminas de que volviendo a empezar todo el proyecto porque todo lo que dijiste en un principio ni siquiera funciona. Bueno, esa fue nuestra presentación sobre evidencia 3. Gracias por escucharla.